Buenos días a todos y sed muy bienvenidos a este cuarto episodio de los diálogos con el tercer sector que impulsamos desde Digitales en la línea de impacto social. Tras las mesas redondas anteriores de educación, género e impacto en la adolescencia, no podíamos dejar de tratar un colectivo del que todos somos o seremos parte, y si no malo, los mayores. Pero antes de dar paso a esta mesa redonda, ¿qué mejor apertura que escuchar a la voz que dio vida a este movimiento activista que nos hizo ver que los mayores no pueden quedar excluidos de sus derechos fundamentales que son los mismos que nosotros tenemos, que nos visionó una realidad que después de haberla visto nadie ha podido olvidar. Así que, señoras y señores, con todos ustedes, Carlos San Juan. Y en este diálogo con el tercer sector, que está centrado sobre mayores, pues contamos hoy con un testimonio clave que nos ha enfrentado con una realidad, yo diría que algo incómoda de ver. Porque es que vivimos en un mundo en el que la velocidad del cambio tecnológico es absolutamente vertiginoso y además este cambio es completamente imparable. Y de la digitalización hemos hablado siempre de su carácter democratizador, pero es cierto que también puede surgir determinadas brechas con diferentes colectivos debido a la propia digitalización. Carlos San Juan, médico jubilado de 82 años, si me permites descubrir tu edad, valenciano, inicias en 2022 la campaña Soy mayor, no idiota. En esta campaña utilizas un ejemplo que todos comprendemos en ese momento para denunciar esas dificultades con las que se enfrentan los adultos mayores en materia de digitalización, y es ni más ni menos esa digitalización excesiva de la banca y la falta de atención personalizada en las sucursales. Y logras conseguir compromisos para conseguir mejorar la atención de las entidades financieras, esa atención presencial, y facilitar el acceso a los servicios a todas las personas mayores. Curiosamente, y fíjate la contradicción, a través de una plataforma online, recopilando más de 600.000 firmas con las que logras llamar la atención tanto del gobierno español como de las entidades financieras. Pero no te quedas allí, porque necesitamos líderes y tu valentía y tu compromiso con esta iniciativa te convierten en un símbolo del derecho a la inclusión en la era digital. Sigues trabajando para conseguir este compromiso político, no solamente a través de las entrevistas en medios, también en participación con instituciones o incluso a nivel europeo, porque has participado muy recientemente en el Parlamento Europeo por su campaña de inclusión de los mayores y, digamos, el riesgo que pueden estar incluidos de los derechos fundamentales a causa de la digitalización. Pero todos sabemos que con la prensa de hoy se envuelve el bocadillo de mañana. Y hay una cosa que nos da un poco de miedo, porque en 2022 todos nos solidarizamos contigo, todos miramos alrededor y vimos que había mayores y que todos estábamos todos en el mismo barco y luchamos juntos. Pero ¿tú crees que ha perdido fuelle esta línea de activismo en España en pro de la inclusividad de los mayores, o que por el contrario se ha generado ya una base lo suficientemente sólida como para que perdure en el tiempo? Y en esta línea, ¿nos podrías dar algún ejemplo, aparte del que ya vivimos en aquel momento, del tema de los cajeros automáticos, de alguna campaña que efectivamente llegue para quedarse? Bueno, realmente sí que ha perdido, evidentemente, fuelle. Yo lo atribuyo a dos causas fundamentales. Voy a empezar por la primera, que es un mea culpa generacional. Digamos que yo pertenezco a una generación que llevamos en la frente el tatuaje de la resignación, y es lo que hay. Es decir, que no hemos luchado suficiente para hacernos visibles, y entonces no hemos tenido unión ni apoyo general para reivindicarlo. Esta es una de las causas. Y la otra, sin entrar, porque a mí siempre huyo de la politización de los temas, pero sí que es una realidad conocida, yo creo que por todos, que el gobierno pues, es un gobierno en el cual en estos momentos tiene otras preferencias, otras prioridades, mejor dicho. Las legislaciones, por falta de presupuestos, están totalmente paradas, y por otra parte, no voy a señalar solo al gobierno, sino que por parte de la oposición, sinceramente, y dicho con todo respeto y cariño, yo nunca he notado ningún apoyo a la campaña, muy claramente. Entonces, realmente ha disminuido mucho. ¿Qué ha quedado para
el futuro? Pues para el futuro ha quedado el interés universal. Es decir, que a mí me ha sorprendido profundamente el que prácticamente me han entrevistado de todos los países del mundo y concretamente participo y sigo participando en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, que tiene una cátedra de los derechos de los mayores. Y por otra parte ha tenido una gran repercusión porque el verano pasado concretamente se pronunció la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea diciendo que la brecha digital está ya provocando en los mayores exclusión social y pobreza. Inclusive ya se han manifestado en el terreno de la ética, de la filosofía y de la moral. Es decir, que realmente es un problema serio. ¿Hay concienciación? Sí. ¿Qué va a quedar? Pues en todas las partes están surgiendo campañas para acabar con o mitigar la brecha digital, pero generalmente son campañas privadas pues dando la razón a esa famosa frase de que el pueblo ayuda al pueblo. Bueno, me quedo un poco con esa reflexión que es muy relevante, ¿no? Estamos hablando de un impacto también económico, o sea, estar causando una desigualdad que puede llegar hasta el punto de la pobreza, en la exclusión social y también el punto de que efectivamente las campañas no pueden ser ejecutadas únicamente por la parte privada, sino que tiene que haber una mayor concienciación y no solo por el corte de cinta, en el sentido de que a todos nos gusta salir concienciados con esta iniciativa, pero evidentemente tiene que plasmarse en actuaciones muy concretas y con resultados concretas. Y una parte muy relevante es la digitalización, porque tú pides una digitalización, quiero decir el sector digital, tú pides una digitalización que no sea excluyente del acompañamiento. Pero claro, esto exige una dotación económica que impacta en la cuenta de resultados de empresas y de instituciones. Lógicamente, en materia del sector tecnológico, la digitalización ha de ser concebida siempre de forma inclusiva con todos los colectivos y además con el fin de que el periodo de asimilación de la nueva tecnología sea corto, porque hemos dicho que es imparable, pero ese periodo sea corto, pero sea igualitario para todos esos perfiles. Y eso también impacta en esa cuenta de resultados y en los costes del desarrollo de las soluciones tecnológicas. Esto no es solo aparecer en las compañías, todas las que estamos en digitales, que tenemos esa concienciación, no es solo decir estoy en el grupo de impacto social y hacemos cosas, tenemos que hacerlas realmente. ¿Qué nos pedirías al sector digital que no estemos haciendo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué se nos ha olvidado, Carlos? Aprovecha, pide. Pues yo creo que el inicio no fue bueno, se aprovechó el rebufo de la situación de la pandemia para crear una pandemia digital, digamos, valga la redundancia, en el sentido de que entró demasiado rápido y sobre todo yo creo que fue los creadores, los informáticos, los profesionales, pues actuaron un poquito de espaldas del usuario. Es decir, que no se hizo unificado, magnífico, a nivel tecnológico era muy bueno, un cambio, unos software potentísimos, unas aplicaciones muy completas, pero muy difíciles y sin pensar, olvidando siempre al sector más vulnerable, que esto es lo que a mí me motivó. El sector más vulnerable, en primer lugar, nos falta la base. El sector vulnerable no puede tener las plataformas, los medios adecuados. Una plataforma digital, el tener internet en casa, digámoslo, es caro, y cada año más caro. Los teléfonos inteligentes con el anzuelo de las cámaras, etcétera, etcétera, y las prestaciones cada vez son más caros, a no ser que tengas uno muy elemental que te quedas fuera totalmente del uso. Entonces, yo creo que la intención fue muy buena, la calidad extraordinaria. Yo no lo llamaría todavía progreso, sino avance, porque el progreso es cuando beneficia socialmente a todo el mundo, pero se debía haber hecho un poquito a la medida y en dos velocidades. Es decir, lo que está claro es que nadie nos oponemos a la digitalización. El que se oponga a la digitalización es que no la conoce. No nos oponemos, pero sí que pedimos ayuda. Es decir, que igual que se pasó de un analfabeto, no se le podía exigir que escribiera a máquina, pues primero hay unos pasos. Entonces, de hecho, se deberían haber hecho en muchas cosas, como por ejemplo a nivel de la administración, de la sanidad, que de esto es muy grave. La sanidad, es decir, ha quedado, la digitalización ha quedado, las llamadas telefónicas, yo no entiendo una medicina así, es muy difícil. De hospital para adentro es una maravilla.
todos los profesionales, nos podemos mejorar muchísimo, inclusive con la incorporación de la inteligencia artificial. Pero cara al paciente, si le quitas el mirarle a los ojos, si le quitas la exploración física, si le quitas el dialogar, el tranquilizarle, el darle las noticias sin frialdad, esto es vital, vital. Entonces, yo lo que pediría es que el informático sea el que hubiera, digamos, la figura del asesor. Esa figura del asesor que políticamente está tan denostada, y yo soy uno de ellos, porque son personas a las cuales solo se les exige tener el carné del partido y no se ha buscado, como no se buscó durante la pandemia, a los grandes expertos, que los teníamos todos fuera, pero además dirigiendo los principales hospitales americanos, que es el sumum de la medicina, y sin embargo no se les consultó para nada. Pues aquí ocurre igual. Yo creo que puede haber personas mayores que puedan asesorar, que puedan, inclusive se puede tantear, no es tan difícil el ir a unos presidentes de unos centros de mayores. Valencia, por ejemplo, tiene 52 centros. Los mayores, los presidentes pueden decir las inquietudes, qué necesita el mayor, porque el mayor está dispuesto, estoy totalmente. ¿Y qué ocurre? Pues que se ha hecho de una manera que realmente, porque no afecta solo a una digitalización comercial, que me podríais decir claramente y con toda la razón que buscáis unos beneficios, una competitividad, y yo aplaudo porque no os podéis quedar atrás. Pero ahí ha fallado también a nivel de la administración, en cuanto que la administración general, sin cita previa, con cita previa pedida a través de Internet, cuando se dieron ayudas se hacía a través de Internet. Esto es tremendo. O sea, esto es una cosa verdaderamente inadecuada, porque el país tiene zonas totalmente ciegas. Yo vivo, es anecdótico, me he cambiado por todas las plataformas de Internet y vivo muy céntrico en Valencia, y para oír por teléfono me tengo que acercar a una ventana. Y he cambiado ya todas. Esto quiere decir que hay muchas zonas en España que son completamente oscuras y entonces no hay acceso a Internet. Reconozcámoslo. Y entonces las aplicaciones se pueden hacer distintas. Igual que nadie viste el mismo traje, los sastres o todas las marcas de modas, inclusive las grandes plataformas que se dedican a la ropa, a la moda, adaptan a la talla, al peso, a la edad y lo lógico. Entonces, esto es lo que creo que ha faltado. Pues la verdad es que me ha gustado mucho esta frase de estamos en un avance, no podemos llamarlo todavía progreso, y creo que tienes todo el sentido. Y esa petición no solo a las empresas privadas, que evidentemente lo tenemos muy en cuenta y que seguimos trabajando en ello, pero también ese foco del administrador, de la administración, para que cuente con una asesoría personalizada de cómo tiene que diseñar ese traje a medida, ¿no? para los mayores, que realmente pues, pidiendo pues, los propios usuarios de las aplicaciones, o esa idea que lanzas con la referencia de los centros de mayores, que efectivamente hay una visión más centralizada. Nos quedamos con ello, evidentemente reflexionaremos y tenemos muy poco tiempo, así que muchísimas gracias por tu intervención, Carlos. Cuenta con nosotros, cuenta con Digitales, porque nosotros somos tú, o sea, nosotros somos nuestros mayores, los que habéis trabajado toda la vida para que este momento sea una recompensa y no un periodo de sufrimiento y de aislamiento, porque es que os lo debemos, pero es que nos lo debemos a nosotros mismos. De verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. El placer es mutuo. Grandes palabras. En esta mesa queremos fomentar también esa toma de conciencia de que la digitalización no puede ser un elemento excluyente, sino que tiene que ser un componente democratizador con impacto positivo en la sociedad, y que la digitalización tiene que estar definida, construida, utilizada y auditada siempre y cuando genere inclusión, equidad y respeto por la privacidad. Y es verdad que los mayores pues, lo tienen un poquito más complicado porque requieren ese acompañamiento. En esta mesa redonda vamos a identificar cuáles son las brechas ante las que se encuentra nuestro colectivo de mayores. Vamos a ver cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades, pero también las palancas que podemos utilizar para mejorar esa situación, y para ello contamos pues, con un lujo, un elenco de instituciones que trabajan profundamente en la mejora de la inclusión de este colectivo de mayores y en ese envejecimiento saludable. Pero también en esta mesa os voy a pedir que seamos críticos, porque no solamente se trata de ver
qué hacemos bien y qué podemos utilizar, sino también de entender qué no estamos haciendo bien como sociedad y, sobre todo, qué cosas hemos hecho bien pero que tienen riesgo de caer en el olvido, porque lo de ser mayor no va a pasar de moda. Así que tenemos que seguir con ello. Voy a pasar a presentaros, y aquí lo voy a leer porque son currículos extensísimos, unas trayectorias profesionales fantásticas, y después pues haremos una serie de preguntas. Ahora os contaré un poco cómo va la dinámica. Y voy a empezar por este extremo. Íñigo Estellés Marcos de León es responsable de comunicación de la Subdirección General de Servicios de Atención Domiciliaria y Coordinación de Programas dentro de la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia de la Comunidad de Madrid, nombres largos. Íñigo es psicólogo, cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de los servicios sociales y atención a personas mayores en la Comunidad de Madrid. Es verdad que cuando se incorporó a la Administración se incorporó a servicios de atención a personas con discapacidad, especialmente en proyectos de integración sociolaboral y siempre trabajando con ayuntamientos, en colaboración con ayuntamientos y entidades privadas. Pero actualmente estás centrado en estos proyectos de promoción del envejecimiento activo y del abordaje de la problemática de la soledad no deseada en las personas mayores, trabajando en coordinación con la red de atención de mayores en soledad en la Comunidad de Madrid. A lo largo de tu carrera has hecho pues muchas cosas. Has estado involucrado en iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de personas mayores con un enfoque claro a promover el envejecimiento activo y la inclusión de personas mayores en la sociedad. Has participado como ponente en múltiples jornadas y seminarios y compartiendo tu experiencia desde un punto de vista también de la Administración, que luego te preguntaré, en el desarrollo de políticas públicas y programas de intervención social. Y además, una cosa que me parece muy relevante, has destacado la importancia de la tecnología como aliada para mejorar la atención a las personas mayores y retrasar la dependencia. Nos contaba Íñigo una anécdota, yo creo muy enriquecedora, durante el tiempo de la pandemia en el que él estaba ejecutando, ¿no?, esta misma función, y habían trabajado en colaboración con ayuntamientos para desarrollar talleres y actividades en centros de mayores, pero claro, llegó la pandemia y todo se bloqueó, todo quedó completamente congelado. Y se pensó, sin presencia física, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Esto es imposible. Y sin embargo, pues trabajando conjuntamente con esos profesionales de ayuntamientos y entidades responsables del desarrollo de los talleres, pues consiguieron a través de las plataformas de videoconferencia convertir esa imposibilidad en un reto, y en un reto que tuvo que tener una estrategia y que además tuvo momentos muy complicados que a veces, como nos decías, se resolvieron pues con un poquito de humor. A mí me parece una anécdota muy relevante que lo que nos muestra es que siempre que se quiere, se puede. Así que muchas gracias, Íñigo. Paso a presentar a Joaquín Pérez, referente de programa de personas mayores con discapacidad y cuidadoras de la Cruz Roja. Diplomado en Trabajo Social y máster en Business Administration, el máster Executive, ambos dos por la Universidad Pontificia de Comillas. Llevas más de 35 años, y siempre digo lo mismo, aquí no se os nota, de trabajo en el área de personas mayores y coordinación de la Oficina Autonómica de la Cruz Roja en Madrid. Todos conocemos la Cruz Roja, es una de las, quizás probablemente la organización internacional no gubernamental más activa, ¿no? Cuenta con presencia en 190 países, más de 100.000 colaboradores y voluntarios. Yo me confieso culpable, soy una de ellas. Y en España, según los datos de 2023, han sido más de 246.000 personas mayores y cuidadoras, ojo con A, ahí lo dejo, las atendidas por la Cruz Roja. En tu posición has trabajado en reducir la brecha digital, que se incrementa también durante la pandemia, eso lo vimos todos, abogando por la necesidad de proporcionar dispositivos, conectividad y formación técnica para evitar aumentar la vulnerabilidad y esa soledad creciente, ese aislamiento de este colectivo. Y has participado pues en numerosos programas de formación, alguno, por ejemplo, una cosa muy interesante, protección jurídica de las personas mayores. Tu objetivo es que las personas puedan residir el mayor tiempo posible en su domicilio para que, manteniendo esa calidad de vida y reducir el aislamiento y la soledad no deseada. Joaquín, ¿qué hace? Pues detecta los problemas en el área de mayores que se producen, trabaja con la red social y con y de cuidados y propone acciones para fomentar un envejecimiento saludable y conectado, incluso también definiendo actuaciones para que los propios mayores generen su red de contactos y que puedan realizarse lo máximo posible en las actuaciones domiciliarias.
Un ejemplo de éxito, si no nos lo cuentas luego, la campaña Vaya a Mayores de 2024, que ha buscado, entre otras cosas, entender lo que pueden aportar los mayores a las generaciones presentes y futuras, apuntando esa inclusividad. Estamos hablando de que ellos no solamente hay que incluirlos porque ellos se lo merecen, sino porque a nosotros nos interesa. Y eso me parece un punto muy relevante. Nos llama la atención, Joaquín, sobre el desconocimiento que todavía existe, y esto es una llamada a nuestro público, en relación con la grandísima labor que hacéis. A veces hay mesas redondas en las que trabajáis pues, con empresas y con entidades y os preguntan, oye, vosotros de la Cruz Roja, ¿pero qué hacéis aquí? ¿No? Y es como para contestarle, pues lo mismo que tú, corazón. O sea que hay que entender mejor qué es lo que hacen. Y por último, pero no menos importante, os quiero presentar a Jesús Hernández, es el director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación 11. Es jienense de nacimiento y abulense de corazón, debido a fuertes lazos familiares con Ávila. Doctor, ingeniero de montes, complementado tu formación con un MBA y un máster en gestión medioambiental. Y bueno, pues tiene una historia que contar. En 1989 tuviste un accidente en una piscina que bueno, pues tuvo unas consecuencias, te dejó parapléjico, pero eso además te hizo replantearte tu carrera profesional y dedicarte en cuerpo y alma al cuidado y a la atención de esas personas pues que bueno, que tienen que estar, evidentemente tienen los mismos derechos que todo el resto. El director de Accesibilidad e Innovación en Fundación 11 lo es desde 2003, o sea, ya también unos cuantos años, tampoco se denotan, y ha sido un referente en la promoción de entornos accesibles y soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En el mismo sentido de lo que nos decía Carlos San Juan, tu labor se centra en garantizar que la accesibilidad no sea solo un derecho, sino una realidad, que no quede únicamente en palabras. En tu liderazgo, la Fundación 11 ha desarrollado proyectos clave como accesibilidad en el transporte, digitalización inclusiva, diseño de entornos adaptados a las necesidades de envejecimiento y, muy relevante, que has impulsado el uso de las tecnologías más emergentes como la inteligencia artificial o la tecnología asistiva para eliminar esas barreras al acceso al transporte, a la movilidad, a la información, a los servicios esenciales de las personas mayores, construyendo ciudades y viviendas inteligentes que prioricen esa movilidad y esa seguridad para que las personas podamos seguir viviendo en nuestros domicilios, pues como decíamos antes, manteniendo sin tener que renunciar, ¿no?, a nuestra calidad de vida. Tu compromiso ha convertido a la Fundación 11 en un referente en la lucha por un envejecimiento activo, digno, inclusivo, hasta el punto que el año pasado te galardonan en octubre con el Premio Nacional de Innovación por tu destacada trayectoria profesional. Ahí es nada. No sé cuánto de los 2.500 proyectos que tenéis en la 11, que se desarrollaron en 2022, 1.200 movilidad, autonomía personal de los discapacitados, 84 convenios, 20.200 personas, estoy diciendo números grosos, que han recibido formación. No sé cuántos de ellos son mayores, pero luego nos lo vas a contar. Así que bienvenidísimos. Vamos ya a lo que es importante. Bueno, es importante también vuestro currículum, pero vamos a escucharos, que estas voces son lo que nosotros queremos aprender desde Digitales, y os prometo que vamos a tomar buena nota. Voy a hacer una serie de preguntas, algunas las lanzo a 2, 3 personas. Tenemos poquito tiempo, entonces vamos a intentar un poco ligarnos a ello. La digitalización, es claro que ha cambiado la forma de hacer negocios, de relacionarnos, de acceder a los servicios públicos, pero la velocidad a la que se transforma pues ha dejado a algunos colectivos atrás, y está claro, pues como decíamos antes, que el colectivo de los mayores, que ahora mismo tendrían que estar en un momento de recompensa, toda una vida trabajada y vivida, que vivir la vida pues lleva su tiempo, ahora no tengan que encontrarse con mayores retos, ¿no? ¿Podríais valorar, definir un poco cuál es ese gap que existe con los mayores y cuáles son las consecuencias? Porque estamos hablando de una peor prestación o un peor acceso, ¿no?, a la prestación de servicios, pero también hay un coste emocional, y yo eso no lo quiero dejar atrás. Quiero que también intentéis un poco valorarlo. Y por otra parte, imaginaros que lo hacemos bien. Imaginaos que efectivamente hay una inclusión total de los mayores. ¿Por qué nos interesa? ¿Cómo transformaría la sociedad que todos nuestros mayores estuvieran integrados? Y en este caso me voy a dirigir a Joaquín, a Jesús. Vamos con las fundaciones no gubernamentales en este momento y luego damos paso. Si quieres empezar, Joaquín, dándonos tu opinión. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por
por acogernos y darnos la oportunidad de poder un poco expresar lo que se viene viviendo un poco en el ámbito de la inclusión social de las personas en general, ¿no? Y concretamente con las personas mayores, que es un poco la parte que ahora nos lleva. ¿Cuál es el gap? Lo fundamental es que la sociedad reconozca el papel de las personas mayores en su entorno, no solamente en lo digital, sino en el conjunto. Si eso se produjera, si eso se valorara y eso se pusiera en sus justos términos, todo lo demás fluiría. En la parte digital, que es lo que estamos ahora más viendo, ¿por qué se produce esta situación? Porque no se tiene en cuenta lo que piensa, lo que necesita la persona mayor. A la hora de hacer los diseños, a la hora de hacer todo el contenido, no se sabe lo que quieren, lo que necesitan. Y no se parte de la realidad que tenemos todas y todos en ese ámbito en cuanto a la parte más digital. Pero es que además, encima, la persona que no tiene recursos más excluida está. Porque si, como antes decía Carlos, que no hay una ayuda económica o los costes que conlleva la conectividad, no se tiene en cuenta, pues te deja todavía más excluido. Porque tú no puedes acceder a esos importes y esos costes que ahí están en el mismo. Con lo cual ahí sí que creemos que es necesario el potenciar o el analizar la posibilidad de que el acceso sea universal, porque se ha convertido en un bien básico. Desde el punto de vista en que yo necesito la conectividad para hacer las gestiones y demás, que la propia administración o el ámbito privado te lanzan para tú poder hacer tus propias acciones, y tú no tienes accesibilidad, pues mal vamos en esa historia. Con lo cual al final no estamos teniendo en cuenta dos factores: la preparación o preparación ante el mundo digital, y dos, la posibilidad de accesibilidad como tal. Y eso sería uno de los mayores retos que tenemos como sociedad, porque cuando la sociedad entienda que las personas mayores son el derecho por sí mismos y que se haga realidad, como decía antes en la presentación de Jesús, pues avanzaremos. Si la sociedad en su conjunto no como que parece que la persona mayor es una unidad de gasto, más que una unidad de presentar, de alegrar, de fortalecer la sociedad, pues entonces pues tendremos siempre problemas, claro. Pues muchísimas gracias. ¿Y qué opina la ONCE de todo esto? Bueno, pues yo creo que podríamos hablar de tres barreras. Hablar de ese gap, hablar de tres barreras. La primera barrera ya se ha avanzado, una barrera de tipo económico, el acceso por dificultades económicas a la tecnología. Hemos hablado tanto de dispositivos como de acceso a la conectividad. La conectividad la podemos entender ahora como una commodity más, como el agua, como la luz, y la conectividad ahora es fundamental, con lo cual esos bonos sociales que han apoyado a muchas personas, sobre todo aquellas personas que han tenido dificultad económica para acceder a esos bienes básicos, hay que entender ahora mismo la conectividad como un bien básico, ¿no? La segunda barrera es el de las habilidades, ¿no? El de las skills. Yo tengo una teoría, yo creo que la tecnología está diseñada para detectar a aquellos que son mayores de 50, porque cuando te detecta ya empieza a hacerte faenas, te pierdes documentos, no encuentras los botones. Yo cuando tenía menos de 50 no me pasaba, pero cuando cumplí los 50 cumplirlos y empezaron fastidiado. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando fueron a instalar el vídeo a mi casa, el instalador de vídeo le dijo a mi madre: ¿cuál es el hijo más pequeño que tienes? Que se lo voy a explicar a él. Y fue que mejor lo entendió, ¿no? Con lo cual yo creo que esas barreras que te va produciendo la tecnología es por esa falta de habilidad, de comprensión, pero sobre todo por la falta de accesibilidad, que es la tercera barrera de la que quería hablar, ¿no? Y ya se ha avanzado también, ¿no? Como los diseñadores, los desarrolladores, todavía lamentablemente abandonan nuestras universidades sin saber de diseño para todas las personas. La accesibilidad no es una asignatura obligatoria a la que se o de la que se examinen nuestros futuros profesionales. Estoy hablando de informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, desarrolladores en general, pero estoy hablando también de arquitectos, de ingenieros civiles, ingenieros de caminos. Estoy hablando de profesionales técnicos que al final van a diseñar nuestros entornos, nuestros servicios, y no están formados en estas cuestiones. Con lo cual, yo creo que teniendo en cuenta estas tres barreras, podemos resolver un grave problema, que es la exclusión de las personas mayores. Y si las resolviéramos, sí tendríamos a un número de personas muy grande
que podría aportar muchísimo a la sociedad, ¿no? Que podría seguir aportando mucho a las familias. Yo recuerdo que cuando llegó la pandemia, mi padre, que un señor de 85 años y tecnológicamente bastante habilidoso, lo de los Skype con sus nietas le daba la vida, pero a sus nietas le daba la vida también, ¿no? Bueno, y a toda la familia. Si no hubiera tenido esa habilidad y esa capacidad de acceso a la tecnología, la soledad hubiera sido mucho mayor, ¿no? Y hubiéramos tenido mayores mucho más infelices, y esto no lo debemos de permitir. Y eso además no solamente es un problema de infelicidad, sino que la propia infelicidad tiene un impacto directo en la salud física, o sea, eso está clarísimo. Bueno, me quedo un poco con el resumen de vuestras contribuciones. 3 barreras de tipo económico, habéis coincidido en los dos, una propuesta de que ese bono social se extienda también a la parte de conectividad, un tema de formación, ¿no?, de preparación, y de accesibilidad, desde incluso una petición, ¿no?, que se tenga en cuenta en las carreras que la asignatura de accesibilidad sea obligatoria. ¿Por qué no? Los planes de estudio los definimos nosotros y si consideramos que tiene que ser relevante. Y una frase me quedó, Joaquín, que tú has dicho: el mayor no es una unidad de gasto. Y esto las empresas lo entendemos muy bien. Así que nada, tras la campaña de Soy Mayor, pero no idiota, todos tomamos conciencia de la realidad, ¿no?, que existía con nuestros mayores. La verdad es que tiene narices que fuera un cajero automático, como siempre es cuestión de billetes, lo de darnos cuenta de las cosas. Pero bueno, aparte de esta pequeña broma, ese cajero automático que nos hizo abrir los ojos dio paso a que realmente todos nosotros empezáramos a trabajar en casos de uso, ¿no?, para mejorar esta situación, en casos de uso funcionales, aparte de los grandes titulares que habéis dejado aquí. Y me gustaría saber qué están haciendo las organizaciones como las vuestras, los casos de éxito, de alguna iniciativa relevante, de alguna campaña. ¿Cómo tienen que ser esas campañas para que funcionen? ¿Cómo tiene que ser la formación? ¿Qué es lo que funciona mejor? Y en el caso especial, y voy a empezar por ti, Íñigo, de la Comunidad de Madrid y las instituciones públicas, ¿cómo se tienen que diseñar también esas políticas públicas de inclusión digital de los mayores? Esta os la quiero hacer a los tres porque me parece muy relevante. Entonces, en tu caso, políticas públicas y un caso de éxito, y vosotros, bueno, lo que queráis, pero sí que me gustaría entender desde el punto de vista qué funciona. Íñigo, por favor. Bueno, pues buenos días, agradeceros la invitación, además en esta compañía tan interesante, con estas propuestas que ha habido que nos hacen reflexionar un poco con ese sentido crítico también. Desde la Comunidad de Madrid, pues yo creo que es interesante me gustaría pintar un poco el escenario de las personas mayores, que es una diversidad muy grande, ¿no? Acoge a una cantidad muy importante de personas, que en la Comunidad de Madrid pues está por encima del 1.300.000 personas. Las personas mayores de 65 años es un volumen de población muy importante, pero no solamente es una cuestión de volumen de importancia, sino también de diversidad, de las distintas situaciones en las que hemos de poner un poco el foco, como decías tú antes también, ¿no?, cuáles son las posibles necesidades que va teniendo esos grupos de población. Y desde el cometido de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, pues podríamos, si me permitís, hacer dos grupos muy grandes ahora mismo, ¿no? Uno es el de aquellas personas que están con unas necesidades de cuidado. Como sabéis, las personas mayores tienen mayor frecuencia de encontrarse en situaciones de discapacidad, de dependencia, y por lo tanto es un grupo al que desde las administraciones públicas pues hay que tener especial atención, ¿no? En este sentido, quizás me gustaría, como caso de éxito que está funcionando, en el que vamos a pensar que sí que va a dar un buen resultado, es la aplicación de un proyecto de teleasistencia avanzada, donde los dispositivos tecnológicos, todo el encuadre tecnológico de la intervención, pues va a estar muy apoyado para la mejoría de los cuidados y de la atención a las personas. Quizás no solamente a las personas mayores, sino quizás también uno de los grupos que vosotros habéis contado también son esas personas cuidadoras, que en muchas ocasiones son también mujeres, ¿no?, que se encuentran, muchas son mayores también, y otras no, pero hay un grupo muy importante de personas mayores. El buscar, como tú decías en la intervención, esa perspectiva de la tecnología como aliada para la intervención
pensamos que es muy necesaria, hay que aprovechar, y en ese sentido este proyecto avanza en esa línea, aunque no exento de ir encontrando seguramente cómo se solucionan muchos de los problemas, fundamentalmente de comunicación, de utilización de esa tecnología, que, como decía Jesús, hay que facilitar esa accesibilidad, uso con autonomía y con seguridad, pero donde también necesitamos encontrar la clave para que sea un funcionamiento intuitivo que la gente pueda utilizar con soltura. El otro grupo quizás de mayor relevancia es el grupo de personas mayores activas que vienen participando en su vida y a lo mejor habiendo finalizado su vida laboral, pero que continúan manteniendo una actividad y unas relaciones con su entorno, donde además hay un deseo de mantener dentro de su entorno, digamos, por ver un poco la perspectiva en el tiempo. Es decir, que nosotros vamos a hablar de personas, como decías tú, que previamente no están en esa situación, personas, bueno, que van evolucionando en el tiempo, donde además las posibilidades de participación y de atención van a ir evolucionando en el tiempo. Las personas mayores que vienen, digamos que nos centremos en estas cuestiones de inclusión digital, pues tenemos para nosotros como principal punto de intervención la oferta y la colaboración con los centros de mayores, muchos de ellos de titularidad municipal, otros también de titularidad de la Comunidad de Madrid, que son un conjunto de centros que ofertan un variado conjunto de actividades, y entre ellas, desde luego, la inclusión digital, que tiene unas necesidades de prestar atención no solamente a las competencias digitales del uso de las tecnologías, sino de toda la actualización que se va realizando, ¿no? Las tecnologías avanzan rápidamente y hay una necesidad de ir facilitando el aprendizaje en el uso de esas tecnologías en la medida que van evolucionando. Es una línea muy importante la colaboración, digamos, que tenemos así, que nos parece muy interesante en este sentido, una formación que se organiza en colaboración con la Fundación La Caixa, es decir, la parte también, digamos, de responsabilidad social de las empresas en facilitar estas líneas de formación, donde está participando muchísimas personas. Quizás pensamos que además una de las claves, que seguramente hablaremos un poco más adelante, y que lo señalaba Carlos San Juan, es el tema de la participación. ¿Cuál es un poco el planteamiento, quizás? Y eso no es tanto una cuestión tecnológica, pero sí de qué manera vamos creando un entorno, una perspectiva social en donde la participación sea más motivadora, sea más interesante para las personas y haya un mayor dinamismo, digamos, en esa participación. Hay un compromiso de cómo se organiza esa participación. Bueno, pues me quedo con este punto de que efectivamente colaboración con los centros de mayores, colaboración con las empresas, colaboración sobre todo, pero liderazgo de las personas, la tecnología para ayudar, pero las personas para retrasar al máximo esa desconexión, ¿no? Sí, a través de esa generación de grupos. Muy interesante, muchísimas gracias, Íñigo. Joaquín, cuéntanos. Bueno, nosotros que habéis hecho bien, venga. No. Es el momento de tirarse aquí un poco. Bueno, yo creo que hay hacer bien. Yo creo que como organización, desde nuestro enfoque, que es el enfoque de derecho, lo más importante que hacemos es que las personas en ejercicio de sus derechos sean las que digan, comenten, piensen cómo quieren vivir y cómo quieren participar. Eso es lo más importante. ¿Para ello qué nos lleva? Para ello que nos lleva a algo que estáis planteando, que es el tema de las alianzas. Siempre cuando hablamos de alianzas nos vamos al macro, que está bien y es necesario. Si las organizaciones, si la administración generamos alianzas para favorecer determinadas situaciones, pues estamos contribuyendo. Pero hay una alianza que es muy importante, que es en el micro. Muchas veces nuestra tendencia siempre es a lo micro, a la respuesta micro, a la que tiene, que es lo que hacemos, pero nos olvidamos que el micro está en un entorno. Si ese entorno facilita, comprende, por eso nuestra campaña de ser mayores lo más, ¿qué quiere decir? Que las personas mayores... ¿Cómo es ser mayores? Ser mayores lo más. Es lo más. Es lo más.
Es decir, ¿qué es lo más importante? Es darle un poco lo que es la presencia de las personas en su entorno, en su sitio, que sea comprendido y que, lógicamente, para las personas que no están de alguna manera en situación de poder acceder a los distintos espacios, digamos en este caso digital, la comunidad le puede ayudar. Porque si pretendemos que todo lo haga una organización o lo haga una administración, es imposible. No llegamos. Por eso es muy importante el fortalecer lo que es el entorno comunitario de la gente. En cuanto al darte cuenta de lo que puede estar pasando, a la exclusión, a que una persona no va al médico porque para llamar por teléfono no le cogen la mitad del teléfono y lo tiene que hacer por un app que es imposible, con lo cual le supone tener que ir al centro, pedir la cita para que se la dé dentro de una semana, ir y volver. Pues si al final hay alguien que detecta esta situación, pues le puede acompañar, le puede hacer, y eso hay que favorecerlo. Y eso es muy importante, lo que son las alianzas, tanto en el macro, que bueno, pues habrá que seguir fomentando la defensa de los derechos, la posición, el visibilizar que hay un problema con la conectividad, que cuando se diseñan los proyectos, los programas o los accesos a la administración o cualquier empresa es inaccesible totalmente. Y hay casos que se pueden contar donde las personas ya después de haber ido presencialmente le dicen todo y dicen, bueno, deme usted el impreso que tengo que rellenar. Ah, no, eso usted lo descarga de la web. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido un camino. Me dicen que online, que presencialmente se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues es muy importante que eso se haga, que esos son macros, pero también en el micro. Y eso yo creo que puede ser un poco el éxito. Si tú, con las personas que están más cercanas, te das cuenta que están aquí, que vamos a decir a veces de una comunidad de vecinos donde no sabemos que el del séptimo le pasa algo al del primero, pues vas en un entorno donde la persona puede sentirse más sola porque no tenga suficientes recursos desde el punto de vista de red social, pero hay que fomentarlo. Y esa red se tiene que fomentar. Y sobre todo, porque las personas que queden con quien quieran, como quieran. Nosotros lo que tenemos que hacer es favorecer los entornos para que eso se produzca, los encuentros, no solamente porque da la sensación de que los mayores con los mayores, no. Los mayores con su comunidad, con su sitio donde viven, con su entorno, ¿no? Nosotros creemos que y ahí es donde estamos invirtiendo mucho, y en eso la tecnología es verdad que nos ayuda mucho. Bueno, pero si la aplicamos bien. De nuevo, la tecnología es como un soporte, o sea, me quedo con una frase, realmente lo que tenemos es que ejercitar nuestros derechos de decidir cómo queremos vivir, y para eso hablabas de esa alianza micro, ¿no? De esa toma de conciencia de los ecosistemas, de los barrios, de las casas, de las familias, que va mucho más allá de las instituciones y las empresas, pero ojo, que las instituciones y las empresas están hechas de personas, con lo cual cuanto más se hable, más tomaremos todos esa conciencia que necesitamos. Jesús, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué caso de éxito nos...? Mira, porque ser mayor es lo más, ¿eh? Lo más, o sea, y llegar a mayor es lo más. Yo me gustaría hablar del Centro Europeo de Accesibilidad. Mira, la Comisión Europea decidió en el año 22 sacar a concurso la gestión de un centro que ayudara a potenciar a la implementación de la accesibilidad en toda Europa. Y nosotros como Fundación 11 nos presentamos como líderes del consorcio, un consorcio en el que está la Red Europea de Turismo Accesible, en el que está la Asociación Europea de Empresas Proveedoras de Servicios para Personas con Discapacidad, en la que UNE, nuestro organismo de estandarización, de normalización, pero que está también AGE, que es la plataforma que representa a los mayores en toda Europa. Y me gustaría hablar también de la Ley Europea de Accesibilidad, que entra en vigor la obligatoriedad el próximo 28 de junio. Y celebrando el que entra en vigor esa obligatoriedad en Europa, el 1 de julio vamos a celebrar con la European Banking Federation un gran evento en Bruselas sobre la accesibilidad a los servicios bancarios y financieros. Esto es algo muy importante. Van a estar presentes los mayores, esta plataforma AGE. Van a estar también la gente de la European Blind Union, porque son los colectivos que más dificultades están teniendo ahora mismo en acceso al banco, ¿no? A los servicios bancarios, tanto las personas mayores por una cuestión clara de accesibilidad, pero también por una cuestión, no sé si decir cognitiva, pero sí de comprensión de estos servicios financieros y cómo interactuar a través de la tecnología, porque cada vez tenemos más bancos online y más servicios online, y por supuesto las personas ciegas.
Y yo creo que como España debemos de sacar pecho de esta situación, ¿no? Estamos siendo los líderes en Europa en materia de accesibilidad. Pero ¿qué estamos haciendo bien? Me gustaría hablar, por ejemplo, del proyecto Medicamento Accesible Plus, en el que pusimos el prospecto de un medicamento en formato completamente accesible. Y esto es algo que afecta muchísimo a los mayores. Ahora ya vamos a tener la obligatoriedad, nos viene de Europa también, de que haya un código QR en el futuro, a partir de 2030, que haya un código QR en las cajas de los medicamentos, pero desde luego el prospecto me parece el documento más inaccesible de todos los que hay, ¿no? Más allá de los, pero para todos. De los pergaminos manuscritos, ¿no? El prospecto está en una letra pequeñita que si a partir de los 40, no de los 50, a partir de los 40... Yo le hago así al papel. No hay forma de leer esa letra. Comprender lo que pone, imposible. Si tienes problemas de manipulación, como en mi caso, abrir ese documento, imposible. Si tienes artrosis en una persona mayor, abrir ese documento, completamente imposible. Pues yo creo que ahí hemos sido capaces de poner este documento tan necesario para las personas mayores en un formato completamente accesible y comprensible, que eso también es importante. O una skill de Alexa para combatir la soledad no deseada, que también es muy importante. Bueno, lo bueno de este tipo de soluciones de inteligencia artificial son muy útiles porque tu interrelación con ellos es muy antropomórfica. Te relacionas como si te relacionaras con una persona. Con lo cual, ese tipo de relación facilita muchísimo a la persona mayor, a la persona que no tiene una habilidad, una skill desarrollada para interactuar con la tecnología. También tiene el problema de que nos puede generar confusión. Si te relacionas, y podemos evocar a la película Her, en el que aquel desarrollador se enamora de su software, ¿no? Pero no, esperemos que no sea el caso, que no tengamos esos problemas emocionales de enamorarnos del software, pero sí que nos lo facilite la vida. Y bueno, sí, total, mira, total, estarás tan contento, no te divorciarás, ¿no? O sea, total, o sí, nunca se sabe. Pues muchísimas gracias, Jesús. Has hecho aparte de ese anuncio, ¿no? de ahora para junio y de ese sacar pecho con el liderazgo que estamos haciendo desde España. Y me parece muy relevante lo del tema de los medicamentos, porque es verdad que es algo que todos, cuando hemos abierto una cajita y nos hemos puesto a deshacer, hemos pensado, joder, qué complicado es leer esto. Yo ya no lo miro directamente en el papel, lo busco en internet y la busco en la web porque están todos y los abro. Pero es verdad, es que no es ninguna tontería el tener que hay cosas tan pequeñas de las que no somos conscientes, y ahí viene también la conciencia que nos decía Joaquín y también Íñigo lo que nos comentaba. Tenemos que estar en el detalle, porque son los detalles los que hacen la vida. Y ahora nos vamos a poner un poquito más críticos, ¿vale? O sea, ¿qué no estamos haciendo bien como sociedad? ¿Qué le pediríais al sector, a nosotros, al sector de digitalización? Y sí que me gustaría también hacer una reflexión con respecto a la protección de datos, a la ciberseguridad. Al final cuesta, hay que hacerlo, pero evidentemente, y es un objetivo que tiene que ser de nuestro día a día, esa inclusión absoluta en la parte digital, pero también es verdad que es un colectivo que es un poco goloso, ¿no? Digamos, para los ciberdelincuentes, y tenemos que formar a los mayores y tenemos que hacerles sentirse seguros también para que no haya mayores problemas a este respecto. Me gustaría también saber si habéis estado involucrados en alguna actuación al respecto. Voy a empezar en este caso por la Comunidad de Madrid y luego le voy a dar paso a la ONCE. Bueno, pues desde la Comunidad de Madrid efectivamente es un tema que nos viene preocupando. He comentado antes un poco la línea de trabajo de los talleres de envejecimiento activo, donde venimos desarrollando, además de algunos de que trabajan más en las competencias digitales. He citado con Caixa, pero llevamos otras colaboraciones con, por ejemplo, me gustaría destacar SECOT, ¿no? Que es una entidad de voluntariado senior, ¿no? Hay como una línea también de mantenimiento de la aportación, ¿no? Digamos, del conocimiento de estas personas como devolución a la sociedad, una fórmula de participación interesante donde no solamente está propiamente la actividad, sino también un poco la visión, la visibilidad que se da a las demás personas un poco en la participación y en contribuir a tener una sociedad y un entorno, digamos, más amigable donde se cuenta con la participación de las personas, que me parece una cuestión muy importante. Otra de las líneas, venimos trabajando también
en lo que son propiamente talleres que intentan visibilizar y facilitar un poco la visión de los derechos de las personas para su defensa y promoción, y en un momento dado pues de ver cómo manejarse para hacerlos ver. En este sentido, nos encontramos en un momento de reflexión más detenida, y estamos trabajando en la elaboración de un plan de atención, un plan regional de atención, de promoción del envejecimiento activo y prevención de la dependencia, donde queremos parar y valorar más detenidamente cuáles son estos espacios a mejorar. Uno de ellos claramente es avanzar en la defensa y asesoramiento a las personas mayores para digamos, la defensa y protección de sus derechos como consumidor, pero también como ciudadano en cuanto a lo que es las relaciones con la administración y con otras entidades, ¿no? Eso nos parece que estamos en un momento de recoger, digamos, entender mejor cuáles son aquellas brechas de intervención donde se puede mejorar, y esta es la fórmula en la que nos estamos dedicando ahora mismo. Venimos encontrando que efectivamente la participación, todos los avances en cuanto a la diseño, implementación y evaluación de los proyectos y de las actuaciones que se llevan a cabo deben de contar con la participación de las personas mayores para afinar en cuáles son los objetivos donde se deben de incidir y cuáles son aquellos detalles dentro del propio diseño y del desarrollo que deben contar con las peculiaridades de ellos como población, ¿no? En cuanto a esas características, muchas de ellas ya han salido aquí, nos han citado como ejemplos. Pues estaremos muy atentos a ver ese plan regional de promoción del envejecimiento activo y prevención de la dependencia, porque vemos que nace, ¿no?, con esa detección, ¿no?, de cómo se puede mejorar, cómo se pueden entender y reducir las brechas en la relación con la administración a través de la inclusión, ¿no?, de esas personas mayores, que es una de las cosas que reclamaba Carlos San Juan. Se lo haremos llegar, que estáis previendo ello, para que os pongan la cruz en la... diga, mira, esto sí que lo están realizando así, y lo tendremos también muy en cuenta, evidentemente, desde la empresa privada. Jesús, ¿qué nos pides? Sí, pues yo algo que ya pedí a Carlos San Juan, que es el diseño centrado en el usuario. Que cuando diseñéis, que cuando desarrolléis, penséis en toda la ciudadanía, que no penséis solo en el cliente, sino que penséis también en el usuario. Estos procesos de design thinking, en el que el desarrollador, el que desarrolla las interfaces, el que desarrolla los canales y las vías de interactuación entre la persona y la máquina, el interfaz sea diseñado teniendo en cuenta todas las necesidades, ¿no? Yo creo que esa es una clave para vuestra industria. Otra de las soluciones, que penséis también en el desarrollo, no ya de soluciones específicas. Te voy a poner un ejemplo de lo que estamos desarrollando nosotros ahora, que es un robot asistencial para poder ayudar a cualquier persona a moverse en espacios complejos. Tú imagínate meterte en una gran estación de tren, en un gran aeropuerto, en un gran hospital, en un gran centro comercial. La desorientación que podemos tener cualquiera de nosotros puede ser grande, pero la desorientación o las dificultades de movilidad de una persona mayor es mucho mayor, ¿no? Y más si tienes que ir con pesos, si tienes que ir con una maleta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el desarrollo de este tipo de soluciones, que son beneficiosas para toda la población, pero que van especialmente enfocadas a aquellos colectivos que más difícil lo tienen. O sea, para todos, pero también para mayores especialmente, ¿no? Interesante, efectivamente, lo que lo estáis reclamando todos, ese diseño centrado en el usuario. Yo no me quedaría solo en el diseño y acompañamiento para la asimilación de la tecnología, porque lo podemos diseñar muy bien, pero si no contamos las verdades, las bondades, y no se hace intuitivo, pues se queda en un diseño y ya está. Y hablabais antes, estabais mencionando pues esa posibilidad, ¿no?, de incluir a otras generaciones. Hablabas tú, y te voy a hacer la pregunta a ti porque te la has ganado. Pero hablabas efectivamente de esos ecosistemas y de esa interrelación generacional que existe
pues entre el nieto que, bueno, el abuelo que ve al nieto y que le hacen, también lo comentabas, le hace una situación pues muy adecuada, ¿no? En el sentido muy que puede ver a su nieto que está jugando en un momento en el que está en otra ciudad o tiene un problema de movilidad o lo que corresponda, y como también pues el sobrino, el nieto, quien sea, pues le puede ayudar a hacer esa videoconferencia, a utilizar Internet para... O sea, ¿cómo veis que efectivamente, o sea, cuánto peso tiene estas relaciones, la ayuda entre generaciones? ¿Cómo pueden los jóvenes formar, desempeñar un papel muy activo en esta toma de conciencia y en esta interiorización de que somos todos y vamos todos juntos? ¿Cómo lo veis vosotros? Efectivamente, hay una última palabra es juntos, ¿no? O sea, el tema intergeneracional muchas veces se plantea como que el más joven ayuda o le hace las cosas a la persona mayor. Pero esto es un tema de juntos, es un tema de generar las relaciones internacionales. Lo más importante en una persona mayor en su situación es que esa red cercana que tiene esté activa. Entonces, para él la red suya es, aparte de sus vecinos, su propia familia. Entonces, las personas más cercanas a ella. Si las personas más jóvenes o más colaboran, trabajan, comprenden el papel de una persona mayor en la sociedad, eso saldrá por sí mismo, porque tanto la persona mayor va a recibir un apoyo por parte de una persona más joven que le va a ayudar, le va a colaborar con él para que pueda manejarse o gestionarse en ello, pero también la persona más joven va a recibir una experiencia y una motivación que es importante. Y si hay algo que genera pensamiento positivo y situación de bienestar positivo, es cuando esas generaciones entre ellas colaboran, trabajan. No es que porque colaboren, es que son parte de la esencia, que es complicado muchas veces decir, no es que tienen que colaborar, no, es que es parte del día a día, de su propia relación, y eso sí que genera sentimientos muy positivos en las personas, en ambas, con lo cual es una apuesta por fomentar esos espacios, por fomentar ese encuentro y demás, ¿no? Que eso sí que vemos que es importante y que se tiene que fomentar. Sí, la verdad lo hablábamos esta mañana, ¿no? Que había que ser muy positivo, ¿te acuerdas antes? No, pero me quedo con eso. Esto se trata de que esa red de contactos, esa red esté activa y que la palabra es que vamos juntos, que efectivamente eso es lo más enriquecedor, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a un pensamiento positivo. Me gustaría terminar esta mesa dándoos el minutito de oro, ¿vale? Porque siempre pido que nos deis una intención, una aspiracional, pero también un compromiso de vuestras organizaciones, pero sobre todo vuestro. Y para eso, pues, si queréis empezamos contigo, Íñigo, un minuto y medio, no nos pasemos. Bueno, yo creo que es un momento en el que vivimos como muy especial, donde se van viendo en perspectiva el reto, digamos, demográfico de cómo va a evolucionar la sociedad y cómo ir de la mano con las tecnologías también como una parte muy importante, pero que sea una aliada, ¿no? Una aliada quizás entre las propias generaciones. Yo creo que la intención debe ir dirigida en que haya un punto de encuentro entre las distintas entidades, las distintas generaciones, para ver cómo evolucionamos como sociedad en el tiempo, de qué manera nos vamos siguiendo unas generaciones a otras, de qué manera ir encontrando los aportes de unos a otros y fomentar quizás como propósito, yo creo en el marco que hablaba antes de este plan regional de envejecimiento activo, desarrollar esos procesos de participación que contribuyan de una manera determinante con esa participación, esa colaboración entre todas las entidades y todos los sectores de la población. Punto de encuentro. La tecnología tiene que ser aliada y ayudar a generar ese punto de encuentro, y tu compromiso, desarrollar esos procesos participativos para que se vaya generando esa cultura. Jesús, para ver si estabas despierto. Yo como compromiso explorar modelos colaborativos de convivencia. Me ha resultado súper interesante lo que estáis comentando, y más en unas ciudades en las que se está perdiendo
el comercio de proximidad, las tiendas de barrio, en el que las personas mayores les venía muy bien el ir solo a comprar la barra de pan, era el socializar, simplemente esto, ¿no? Y esto se está perdiendo, ¿no? Con lo cual, explorar esos modelos a través de modelos de cohousing, modelos de compartición de recursos, explorar modelos de convivencia intergeneracional, en el que también esa colaboración, esa ayuda sea efectiva. Igual yo me comprometo a explorar esta vía. Pues cuenta también con nosotros en esta exploración, porque la verdad es que me parece a título personal muy relevante, ¿no? Esos modelos de colaboración, de convivencia y hacer que vuelva el barrio. Porque es verdad, o sea, esto es algo que nos mantiene a todos, y me quedo con el de para todos y también para los mayores, pero esto no es algo que a todos nos hace la vida más fácil. Deberíamos hacer algo, no sé si es el barrio físico, el barrio virtual, el barrio, no sé qué barrio es, pero tiene que volver el barrio. Joaquín, ¿a qué te comprometes? Te pensabas que te ibas a escapar, ¿eh? No. Además es una oportunidad sobre todo por el compromiso, ¿no? que nos tiene que conllevar a cada en lo institucional y en lo propio, ¿no? Nosotros creemos que desde el enfoque de derecho nuestro compromiso es en esos enfoques, esos derechos que están contemplados. Tú los puedes ayudar al cumplimiento de ellos, ¿no? El problema es que el no cumplimiento lleva a las situaciones muy complicadas a las personas mayores, de exclusión, de maltrato, de una serie de aspectos que tenemos que combatir. Pero para ello, efectivamente, nuestro compromiso sigue siendo en impulsar dentro de nuestras posibilidades, de nuestra capacidad como organización, lo que es la inclusión digital, la incorporación de herramientas digitales, que, bueno, pues me alegra coincidir porque tenemos varias herramientas que estamos también probando, poniendo en marcha para ver cómo mejoramos esa atención y no exclusión. Y en lo personal, pues me ha quedado con un compromiso, porque yo creo que lo hemos dicho, creo que Jesús va a estar bastante de acuerdo, que en la búsqueda de cómo si conseguimmo un compromiso, era lo que vamos a armar aquí, es cómo hacemos un compromiso estatal de bajada de los costes de la conectividad. A ver si somos capaces en alianza con tal de que es un bien básico, es una prioridad ahora mismo, la conectividad, porque si no hay conectividad estamos dejando mucha gente todavía en peor situación que estaba antes. A ver si podemos poner un compromiso de vamos a buscar el acuerdo, que eso es un acuerdo de sociedad. Lógicamente tenemos ahí un elemento que es el Estado, el primero que tiene que entrar en ello para ello. Pero bueno, vamos a ver si en lo personal, como institución, sí lo tenemos puesto como objetivo, porque si no, muchos incluso de los proyectos tecnológicos que estamos desarrollando se ponen en crisis. Lo poco que podíamos avanzar en algunos aspectos de personalización, en la utilización de la tecnología, por los costes que llevan, fundamentalmente la conectividad, se nos vienen abajo. Bueno, pues como compromiso intentaremos como equipo de Cruz Roja pues poder un poco presionar o trabajar para que eso se pueda llevar. Me parece un compromiso que creo que nos sumamos todos aquí directamente los que estamos, ¿no? De no poner en riesgo todas estas iniciativas de inclusión digital, todo este desarrollo que habéis comentado de diferentes soluciones que son útiles para todos, pero también y más para los mayores, y en el sentido de que nos pueda faltar la gasolina, ¿no? Que es esa conectividad, igual que lo ha sido la electricidad, igual que lo ha sido el gas natural, y bueno, trabajar en esa línea de que pueda ser accesibilidad a todos. Así que hay que impulsar la inclusión digital de los mayores porque nos aportan a todos. Vamos juntos en un ecosistema en el que todos tenemos que creer que somos parte y que todos nos beneficiamos de ese ecosistema, y ese cambio cultural que necesitamos de pensar que todos somos, seremos y tenemos a nuestros mayores al lado, y tenemos que construir una sociedad más justa que será más productiva y más beneficiosa para todos. Millones de gracias por vuestro tiempo. A mí me ha faltado tarjeta para apuntar y hacemos buen acopio de vuestras ideas, de vuestras sugerencias, y de verdad ha sido un lujo contar con vosotros tres. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos trabajando, porque esto no se acaba aquí. Aquí hay un compromiso, el compromiso tiene que tener seguimiento, así que todos juntos, ¿cómo hay que hacerlo? Me quedo con esa palabra, juntos. Gracias. Gracias. Hasta luego.